realizar los gráficos de ese conjunto de datos que les sabía que teníamos. No ha habido ninguna dificultad, jóvenes. Todo se ha podido. Ingeniero, el de la ojiva, Sí. quizá ese tal vez he tenido problema. ¿Cuál es el problema que ha tenido? A ver, menciónalo. Casi no le he entendido bien el concepto, entonces por eso no lo hice. La ojiva es la representación de las frecuencias absolutas o relativas acumuladas, ¿no? Si tú quieres representar una frecuencia absoluta acumulada en una gráfica, en un sistema puede ser, en un sistema de coordenadas, lo que hay que tener cuidado son trazar los intervalos, ¿no? Si ya están definidos los intervalos en el eje de las abscisas, y luego por decir, en el primer intervalo había que levantar una recta vertical, ¿no? De acuerdo a la frecuencia absoluta que tiene en el límite superior del intervalo. Luego, para el segundo intervalo, también tendríamos levantar una recta vertical en el límite superior del intervalo con la sumatoria de sus frecuencias absolutas de la primera más la segunda, ¿no? Esas son las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Entonces, así sucesivamente vas a ir y vas a poder obtener la gráfica de la ojiva, o también denominada frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Donde en el último valor, supuestamente en el último intervalo, quiero decir, va a ser representada por la sumatoria de todas las frecuencias absolutas de los intervalos anteriores, y es el máximo valor que va a tener. O sea, en otras palabras, va a ser el valor de n, ¿no? El número de observaciones que va a tener el conjunto de datos. Nada más. No veo muchos, tal vez y luego vamos a decir, se los une, cada uno de las líneas superiores verticales, se los une, y en el primero se lo une con el origen de los ejes coordenados, ¿no? Con la abscisa. Es necesario que sea siempre una gráfica cerrada con relación al eje de las abscisas. Esos son los cuidados que deberías haber tenido, nada más. Bueno, el resto, ¿algún otro comentario? Voy a ver después, porque no he tenido la oportunidad de ver sus trabajos, los que han enviado. Decían, lo voy a ver, no los he podido observar. ¿Alguna otra dificultad que hayan tenido, tal vez, jóvenes? No hay. Entonces, ahora vamos, ya que hasta aquí hemos podido aprender a cómo recolectar datos, cómo clasificarlos en una tabla estadística de frecuencias, ya sean de frecuencias y con variables discretas y continuas, ¿no? Como también hemos podido ese conjunto de datos colocarlos y tratarlos de ver a través de una gráfica, ¿no? Entonces, ahora nos restan analizar esos datos, ¿no? Tratar de clasificarlos como lo hemos clasificado en las tablas, pero ahora un poco más preciso de cada una de las distribuciones que se tienen. O sea, habrá que ahora encontrar, vamos a decir, valores que nos ayuden a determinar cómo ese conjunto de datos se comportan frente a un valor central,
un valor, o vamos a decir, un valor promedio, un valor que son llamados, para poder distinguir las diferentes distribuciones, son los índices que nosotros podríamos determinar de ese conjunto de datos, ¿ya? Entonces, también esos índices son los llamados promedios, que son, vamos a decir, de bastante utilidad para poder analizar una distribución en comparación, ¿no?, de distribuciones que podríamos tener en el medio, ¿no? Bueno, entonces, y estas son las llamadas medidas de tendencia central y de dispersión. Lo vamos a colocar así: medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces vamos a comenzar analizando y viendo el conjunto de datos. Primeramente, hallando a los promedios, y los promedios son, más que todo, son aquellos valores centrales de cada una de las distribuciones. Y estos promedios son la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica, ¿no? Ahí son valores centrales que vamos a tratar de encontrar para que nosotros podamos distinguir a una distribución. Entonces vamos a colocar medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Y vamos a definir también entonces qué es una medida de tendencia central de la siguiente manera. Supuestamente son variables cuantitativas, ¿no? De variables cuantitativas. Decimos entonces, una medida de tendencia central, una medida de tendencia central es un índice de localización central, es un índice de localización central empleado en la descripción de las distribuciones de frecuencias, empleado en la descripción de las distribuciones de frecuencias coma, también sirve como una base para medir y evaluar valores anormalmente altos
o anormalmente bajos. O anormalmente bajos. O valores extremos. O valores extremos. Punto aparte. Tipos de promedios vamos a colocar tipos de promedios. Los más usados son vamos a colocar la media aritmética, o solamente llamado media. B, la mediana. C, la moda. D, la media geométrica. E, la media cuadrática. E, F, la media armónica. La media armónica. Entonces son esos 6 promedios que vamos a desglosar y vamos a encontrar cada una de ellas para los distintos casos de las distribuciones que nosotros tengamos. ¿Listo? Ya sean para datos agrupados, para datos no agrupados, vamos a decir, para datos continuos. Supuestamente todo esto es para un conjunto de datos cuantitativos, ¿no? No hay todavía cualitativos, solamente hemos visto a la forma de presentación de esas variables, ¿no? De las cualidades. Bueno, entonces vamos a comenzar con describiendo qué es una media aritmética, o solamente denominada también media. Decimos entonces y lo definimos de la siguiente manera. Vamos a colocar media aritmética para datos no agrupados. Vamos a poner datos no agrupados. Datos no agrupados. Entonces vamos a definir y vamos a decir sean x sub 1, x sub 2, x sub n, valores
de la variable x, valores de la variable x mayúscula, la media aritmética simple de x representado por x barra, de esa manera, es dado por la sumatoria de todos los valores sobre el número de observaciones. O sea, la media aritmética va a ser dado, dice, como, también denotado como la media del valor de x, ¿no? Así, y será, dice, igual dado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, todo sobre n, ¿no? De todas las variables x sub i. De todas las variables x sub i. Así lo vamos a representar entonces a la media aritmética para datos no agrupados de variables simples. ¿Qué quiere decir variables simples? Que son variables discretas sin agrupación alguna, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera a encontrar la media entre los valores 7, 9, 11, 8, 6, vamos a decir, ¿no? De sus 5 variables que se tiene, la media aritmética de estos valores, ¿no? Son valores de variables que no están agrupados, no son agrupados ni tampoco se repiten, ¿no? Entonces, dice, será dado por la sumatoria de todos ellos, que será 7 más 9 más 11 más 8 más 6 sobre el número de observaciones, que viene a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y ese será el valor promedio o el valor de la media aritmética, ¿no? De ese conjunto de datos. ¿Cuánto va a ser eso? A ver. 8.2. 8.2. Y la representación de ese valor 8.2 significa que este valor 7 va a ser sustituido por este valor 8.2, como también el valor de 11 va a ser sustituido por 8.2, ¿no? Es el valor promedio, es el valor medio entre todas las variables. Es lo que nos está queriendo decir al hallar una media aritmética. Luego podemos ver también la media aritmética para datos agrupados. Vamos a ver ahora cómo encontramos la media aritmética para datos agrupados. Para datos agrupados. También decimos lo siguiente, sean x sub 1, x sub 2, x sub n, valores de la variable x, valores de la variable x, ponderadas por sus frecuencias absolutas, ponderadas por sus respectivas frecuencias absolutas,
F sub 1, vamos a decir F sub 2, F sub n, ponderadas por sus respectivas frecuencias absolutas, coma, entonces la media de la variable x es, entonces la media de la variable x es, dos puntos aparte, colocamos como la media de la variable x, o solamente también denominamos media, será, dice, en este caso, representado por la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicados por las variables, todo sobre n. Y esto también podemos colocar la media de esas frecuencias, podemos colocarlo también en función de una frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa ya la habíamos visto, que viene a ser igual a la frecuencia absoluta sobre la frecuencia sobre el número de observaciones, ¿no? Entonces, esto también yo podría colocar en función de la frecuencia relativa, que podría ser dado directamente a través de una sumatoria desde i igual a 1 hasta acá, ¿no? De las frecuencias relativas, ¿no? Multiplicada por sus variables, x sub i, tanto en función de las frecuencias relativas y absolutas. Es el ejemplo, por decir, si yo tuviera la siguiente distribución, por decir, de datos de la siguiente manera, tendríamos datos donde tendríamos a la variable y su frecuencia absoluta. De los siguientes datos, por decir, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 2, como también 5, 5, 2. Estamos viendo que las variables son 1, 2, 3, 4, 5, pero ellos se repiten en algunas, como ser en 2, 3 veces, en 3 se repite 4 veces, en 4 solamente 2 y en 5 también 2. Entonces, si yo quiero determinar también la media aritmética de esta distribución, lo que tengo que hacer es primeramente determinar ¿qué cosa? Determinar quién es, si yo tengo a la frecuencia absoluta y la variable, entonces necesito hallar en una nueva columna, vamos a decir, a la sumatoria al producto de la frecuencia absoluta multiplicado por la variable, que va a ser 1, 2 por 3 serían 6, 3 por 4 será 12, 4 por 2, 8, y 5 por 2, 10. La sumatoria de todo esto, 18, 19, 27, 37. 37. Por tanto, la media aritmética de este conjunto de datos será, dice entonces, a la sumatoria que viene a ser 37 sobre el número de observaciones que viene a ser la sumatoria también de las frecuencias absolutas, que serían 4, 8, 10, 12.
Entonces, el valor de n es 12 y por tanto tendremos igual sobre 12. Y esto será a 3,1, 3.1, 0.8. ¿no? Eso sería entonces, y la forma de encontrar a la media aritmética cuando tenemos datos de una distribución que se comportan de esa manera. Cuando las variables vamos a decir, cuando las variables se repiten varias veces, ¿no? Ahora, si tuviéramos también datos de una distribución donde tengamos intervalos de clase, también podríamos determinar su media aritmética de la siguiente manera, ¿no? Sabemos, ya hemos visto de que aquí también podría colocar la sumatoria de desde i igual a 1 hasta k o hasta n, ¿no? De las frecuencias absolutas, esto es el número de observaciones, ¿no? Es por eso que hemos determinado aquí la sumatoria de todas las f sub i es el número de observaciones, es n, este valor. Y fi por xi viene a ser la sumatoria también y el valor de 37, ¿no? Bueno, entonces si yo tuviera, dice, distribuciones con intervalos de clase de la siguiente manera, vamos a suponer ahora también que tengamos de esta misma forma a variables como ser, por decir, que tengamos en una primera instancia ingreso familiar como variable, y vamos a ver también que sea el número de familias por otra parte, número de familias. Entonces vamos a ver de la siguiente manera el ingreso familiar en miles de bolivianos, vamos a decir, ¿no? Suponiendo y tengamos intervalos como ser de 2 a 4, intervalos traslapados, de 4 a 6, de 6 a 4, de 6 a 8, de 8 a 10, ¿no? Y de 10 a 12. Tengo ese intervalo de clase y el número de familias que, por ejemplo, ganan entre 2.000 y 4.000, vamos a decir, son 5. Son 5 familias, entre 4.000 y 6.000, que sean 10, entre 6.000 y 8.000, que sean 14, como también entre 8 y 10, 8.000, y vamos a poner entre 10 y 12 a 3.000. O sea, son tres familias, ¿no? Los que ganan, 3 familias ganan entre 10.000 y 12.000, 8 entre 8.000 y 10.000, 14 familias entre 6.000 y 8.000 y así, ¿no? Entonces sería la interpretación de ese conjunto de datos
que están distribuidos de esa manera. Entonces, si yo quiero hallar la media de ingreso familiar de acuerdo al número de familias que existen, ¿no?, que ganan en los distintos rangos, vamos a decir, lo que tendría que hacer es, ¿qué cosa? Primeramente tendría que hacer, tendría que sustituir a los intervalos por sus marcas de clase. Marcas de clase. ¿Quién habíamos dicho que es? Las marcas de clase son los valores centrales o los valores medios de cada intervalo, ¿no? Por decir, de este intervalo de 4 y 3 será 3000, ¿no? Y de 4 y 6 tenemos 5. Uy, ya se me acabó mis lapiceros, tengo que ir a comprar. 5. Tenemos 7. Tenemos 9. Tenemos 11. Entonces, también, dice, debemos determinar a ¿quién viene a ser sus frecuencias absolutas? Sus frecuencias absolutas, ¿quién será, jóvenes? ¿Por quién estaría dado? Si estoy diciendo que existen 5 familias que ganan entre 2.000 y 4.000, 10 entre 4.000 y 6.000, y así sucesivamente. El número de familias que ganar cualquier salario, ¿no?, estaría siendo el valor de n, ¿no?, que vendría a ser a la sumatoria de los f sub i's, y esto viene a ser igual a 15, 29, 37, 40, que viene a ser el valor de n y será igual a 40. Luego, ¿qué necesito? Como todos los intervalos están sustituidos por este valor de 3, 5, 7, 9, 11, entonces necesito hallar también la sumatoria de las frecuencias absolutas por la variable, ¿no? Porque esto viene a ser las marcas de clase que estaría representando por la variable. Entonces, también en una nueva columna habré una nueva fila, ¿no?, con una serie de 8, las columnas, ¿no?, tendría que determinar al f sub i por x sub i. Siendo así, 3 por 5, 15, 5 por 10, 50, 4 por 7, 28, 98, 9 por 8, 72, y tendríamos a 33. También la sumatoria de todo esto será, dice, igual a 65 más 98 más 72 más 33. ¿Cuánto es, jóvenes? 268. 268. Por tanto, entonces, su media aritmética de ese conjunto de datos vendría a ser igual a 268 sobre 40, el cual será, a ver, 8, 24, 80 y... ¿cuánto es? 6.7. 6.7. Ese va a ser entonces el valor medio de las familias de ingreso, ¿no?, que tienen ese conjunto de datos, ese número de familias, de una manera, vamos a decir, media, ¿no?, que va a ser la representación tanto de las familias que ganan menos o que ganan más.
Entonces, esa va a ser la forma de encontrar también la media aritmética para datos agrupados en intervalos de clase. Veamos algunas propiedades de la media aritmética que también lo podemos determinar de la siguiente manera. Propiedades, vamos a poner propiedades de la media aritmética. Una de ellas podemos decir lo siguiente: la suma de las desviaciones entre los valores de la variable x, la suma de las desviaciones entre los valores de la variable x y su media aritmética es 0. La suma de las desviaciones entre los valores de la variable x y su media aritmética es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, o hasta acá podemos decir, hasta acá a un número k, de quién, de sus frecuencias absolutas de c multiplicado por la diferencia de las variables menos su media aritmética, debe ser todo eso, dice 0. Comprobando a esta primera propiedad, bien podemos, si nosotros agarramos esta distribución de frecuencias, ¿no? ¿Qué podemos determinar? A ver, tenemos a la media, tenemos a las variables. Entonces podemos decir 3 menos 6.7 es menos 3.7, ¿no? Aquí lo voy a colocar, menos 3.7. 5 menos 6.7, voy a tener a menos 2.5, 1 punto, ¿no? 1.7, menos 1.7. 7 menos 6.7, tengo más 0.3, ¿sería eso? ¿Está bien? 7 a 0.3, ¿no? Luego 9 menos 6.7, 9 menos 6.7 tendríamos a 2.3, positivo 2.3, 11 menos 6.7 tendríamos 0.3, 7 al 11 tendríamos 4.03, 4.3. ¿Es eso? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Sí, ¿Cuánto sí. me da la sumatoria? Todo eso todavía tengo que multiplicar por sus frecuencias absolutas, dice, ¿no? Todo eso multiplicado por sus frecuencias absolutas, que viene a ser, cada uno de ellos tendría que multiplicar por separado a sus frecuencias absolutas. Y la frecuencia absoluta está dado por este valor.
A ver, menos 3.7 por 5, ¿cuánto sería? Jóvenes. ¿Cómo dijo, ingeniero? Disculpe. Este valor de menos 3.7 tengo que multiplicar por sus frecuencias absolutas, el F sub I. Entonces, menos 3.7 por 5, 5 por 7, 35, Menos 18.5. 18.5, ¿no? Negativo, menos 18.5. 1.7 por 10 son 17, ¿no? Menos 17. Y más 0.3 por 14, 4.2. 4.2. 2.3 por 8, 18.4. 18.4. Y más 4.3 por 11, 12.9. 12.9. La sumatoria de todo esto, ¿cuánto viene a ser? 0. 0, ¿no? Y está cumpliendo entonces con la primera propiedad de la media aritmética, donde nos dice de que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas multiplicadas por la diferencia de la variable menos su media aritmética siempre debe ser 0. ¿Listo? 2. La segunda propiedad. Una segunda propiedad también nos indica, dice lo siguiente. Para un conjunto dado de observaciones, coma, la media es única. La media es única. O sea que, ¿qué estamos haciendo con esto? Que es única, dice, o sea que solamente tiene un valor numérico que nos va a representar a la media aritmética de un conjunto o distribución de datos, ¿no? No, si aumentas o alguna frecuencia, alguna variable, con seguridad la media va a ser diferente, ¿no? Entonces solamente tenemos una media para cada distribución. 3. La media es sensible por los valores del conjunto punto seguido. Así, si un valor se modifica, coma, la media aritmética también se modifica. Así, si un valor se modifica, coma, también la media aritmética se modifica.
Entonces, a cualquier valor de modificación de las variables, la media aritmética es también modificada. ¿Listo? 4. La suma de los cuadrados de las desviaciones, la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los valores de la variable x la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los valores de la variable x y de su media aritmética es mínima. Es mínima. Coma. Esto es decimos entonces que la sumatoria de sus frecuencias variando desde i igual a 1 hasta acá, de sus frecuencias absolutas, multiplicada por la variación de sus variables menos su media aritmética al cuadrado, dice que debe ser mínima, debe ser menor, vamos a decir, debe ser menor a la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicada por sus variables menos su media aritmética, no, de cualquier valor que sea, un valor b al cuadrado. Dice, con b, un valor constante cualquiera. Con b, valor constante, donde b va a ser un valor constante cualquiera. Entonces, siempre debe ser menor, dice, a cualquier valor también dado como media, ¿no? En vez solamente, la única diferencia es, aquí estamos frente a la media aritmética y aquí estamos frente a una constante que viene a ser cualquier valor que asuma el valor de b. 5. Dice también si a los valores de una variable x, si a los valores de una variable x se le suman o se les resta una constante c, se le suma o se les resta una constante c, coma, entonces la media aritmética quedará aumentada o disminuida en la constante c. Quedará aumentada o disminuida en la constante c.
Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Leyendo nuevamente, podemos indicar, dice, si a los valores de una variable X se le suma o se les resta una constante C, entonces la media aritmética quedará aumentada o disminuida en esa constante, dice, en la constante C. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tuviera vamos a decir la representación de un conjunto, vamos a decir y igual a x, ¿no? Y a esto le sumo, a esta variable x, yo le sumo, yo le resto una constante c, dice. Entonces, si yo quiero hallar la media de y, vendría a ser también igual, como lo hemos representado, a la media de y de esta forma, ¿sí? Será, dice, igual también a la media de la variable x más menos c, ¿no? Entonces, como estamos diciendo, de que si agarro, encuentro la media de una cierta variable, también será igual, dice, ¿a quién? A la media de c más, ¿no? A la media de x, ¿no? Más menos la media de c. ¿Sí? Entonces, esto también puedo representarlo, dice, como la media de la media de x más menos la constante c. Más menos la constante c. Al ser constante, no tendría, esto sería directamente, ¿no? No sería la media C, la media de C es la media de C. Si es una constante, la sumatoria de las constantes viene a ser otra constante, ¿no? Entonces, a eso se dice de que toda vez que yo tenga una variable expresada de esta manera, a la variable C, a la variable X se le aumenta o se le resta una cantidad C, una constante, entonces también deberíamos, dice, a esa media se le suma o se le resta la misma constante. Y por último tendríamos, a ver, también referente, dice, a una multiplicación y división. Vamos a ponerlo también, eso que dice 6, dice, si fueran multiplicados o divididos los valores de una variable x, si fueran multiplicados o divididos los valores de una variable x, por una constante c, por una constante c, coma, entonces la media de x, entonces la media de x quedará multiplicada o dividida entonces la media de x quedará multiplicada o dividida por esta constante. Quedará multiplicada o dividida por esta constante. De la misma manera, entonces, si yo tengo a una función de y igual a x, y yo lo multiplico o lo divido, vamos a decir, dice una constante c, ¿no? Una constante c, entonces dice,
podemos decir que la media de Y también será igual a la media de C por X, ¿no? C por X, donde la media de Y será también igual a ¿quién? A la constante multiplicado por la media de X. En este caso, ¿no? Y si es dividida, también será dividida entre el valor de dicha constante. Y luego vamos a decir también, de acuerdo a estas dos últimas propiedades de la media, bien podemos generalizar, dice también, en general, si yo tengo, dice, a una variable en función de otra, denotada por, vamos a decir, b por x más menos una constante, ¿no? Entonces dice también la media de esta variable de y viene a ser representada por b por la media de x más menos la constante. Si yo saco la media a la primera variable, también entonces estaría representando a la media de x multiplicada por esa constante y sumados o restados cualquier otra constante. Las desventajas de una media aritmética. A ver, vamos a ver también sus desventajas. ¿A qué se refiere las desventajas? Desventajas de la media aritmética. Vamos a poner un inciso A que dice la media aritmética queda fuertemente afectada. La media aritmética queda fuertemente afectado por la presencia de valores extremos. La media aritmética queda fuertemente afectado por la presencia de valores extremos. Es claro, ¿no? Que realmente es afectada por sus valores extremos, sí. Suponiendo que yo tuviera valores como ser 1, 10, 12, 17, vamos a decir, 11, ¿no? 15. Este valor extremo, que es 1, con seguridad va a afectar demasiado a los valores intermedios que se tienen, ¿no? Entonces dice que es fuertemente afectada un valor extremo de este tipo que podría ser dado al conjunto de datos que se tienen, ¿no? A eso se refiere al decir que existe una desventaja en ese sentido. Es fuertemente afectada por sus valores extremos. Inciso B. La media aritmética no puede calcularse
La media aritmética no puede calcularse en las distribuciones que tienen intervalos de clase. La media aritmética no puede calcularse en las distribuciones que tienen intervalos de clase de extremos abiertos. Que tienen intervalos de clase de extremos abiertos en la primera y en la última clase. En la primera y en la última clase. Coma, es decir, coma, cuando los datos se han agrupado, en intervalos de clase menor que o mayor que. Entonces, esas son las dos desventajas, en realidad, que sería que tiene, vamos a decir, una media aritmética. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto hasta aquí, jóvenes? Como es, jóvenes, no hay ningún comentario al respecto. Bueno, entonces vamos a ver también, dice que existe dos procesos abreviados para el cálculo de la media, que consta también de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar como primer proceso abreviado para el cálculo de la media. ¿Y cómo vamos a calcular a través de este proceso? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos, A mayúscula ponemos primer proceso abreviado para el cálculo de la media aritmética.
primer proceso abreviado para el cálculo de la media aritmética. Vamos a también definir entonces de la siguiente manera es lo que vamos a calcular y dice sea O sub T origen de trabajo. Esto va a ser origen de trabajo. Origen de trabajo. Y es el valor más frecuente de la variable X. Y es el valor más frecuente de la variable X. O que está hacia el centro de la distribución de frecuencias. O que está hacia el centro de la distribución de frecuencias. Y sea D sub I a la diferencia de la variable X sub I menos el origen de trabajo. Para todo y variando desde 1, 2 hasta un valor de K. Eso va a ser las desviaciones de la variable respecto al origen de trabajo, ¿no? Son las de sub I, se los denomina como la desviación de la variable menos el origen de trabajo. De donde podemos decir que cada una de esas variables X sub I va a ser dado, dice, por esas desviaciones más el origen de trabajo. Más el origen de trabajo. ¿No? Entonces dice, si yo agarro la definición de media aritmética, X sub I, la media aritmética de los valores, ¿por quién está definida? Hemos dicho, por la sumatoria desde I igual a 1 hasta el valor de K de las frecuencias absolutas multiplicadas por sus variables, todo sobre el número de observaciones, ¿no? También podemos, dice, sustituir las diferentes o colocar de la siguiente manera a través de estas diferencias, ¿no? Que están dados en torno de el origen de trabajo y la variable. Esto también yo puedo colocar, dice, como 1 sobre n multiplicado por la sumatoria desde I igual a 1 hasta K. ¿De quién? De las frecuencias absolutas multiplicado por X sub I. Y X sub I podría ser dado, dice, por la diferencia de las desviaciones más el origen de trabajo. Más el origen del trabajo, ¿no? Yo podría tener así. Y luego, esto también yo podría colocar como si fuera aplicando la definición de sumatorias y haciendo operaciones. Yo podría decir que todo esto viene a ser igual a 1 sobre n de la sumatoria de I igual a 1 hasta K ¿de quién? De las frecuencias absolutas multiplicadas por la diferencia más la frecuencia absoluta multiplicada por el origen de trabajo.
Así yo podría colocar. Y esto, ¿quién va a ser? Esto también bien podría colocarlo de la siguiente manera y decir que la media aritmética va a ser, dice, igual, ¿quién es? Uno, a la frecuencia absoluta, vamos a decir, si yo hago la sumatoria, introduciendo 1 sobre n, ¿no? ¿Qué voy a tener? Tendría, a ver, vamos a tener a la sumatoria, dice, desde i igual a 1 hasta k, de f sub i por d sub i sobre n, más, dice, también la sumatoria de i igual a 1 hasta k, de f sub i por el origen de trabajo sobre n, ¿no? Sobre n. Entonces, dice, yo puedo colocar de la misma manera que la media aritmética será, dice, igual, todo esto, el origen en función del origen de trabajo, f sub i sobre la sumatoria de f sub i. Esto viene a ser igual a ¿qué? Viene a ser, puede salir como una constante este origen de trabajo que viene a ser la diferencia, ¿no? El origen de trabajo multiplicado por la sumatoria de f sub i sobre n, con i variando de 1 hasta k, ¿no? Hasta k. Y esta sumatoria de f sub i también es n, ¿no? N sobre n va a ser igual a 1. Entonces tendríamos directamente al origen de trabajo más la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicadas por la diferencia de las desviaciones sobre el valor de n. Y así podríamos, a través de esta formulita, también encontrar la media aritmética, ¿no?, de los datos de una distribución en función de un origen de trabajo, que viene a ser el valor más frecuente de las variables que existen, ¿no?, dentro de la distribución. ¿Estaría claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta, tal vez? Ese sería el primer proceso abreviado para el cálculo de la media aritmética. Luego, el segundo lo vamos a hacer la próxima clase porque ya estamos en hora y tengo otra clase enseguida, jóvenes. Entonces, por tanto, les voy a dejar y continuamos el día lunes con la segunda forma de calcular el segundo proceso abreviado. ¿Listo? Bueno, hasta el lunes entonces, jóvenes. Vayan estudiando, vayan practicando, porque voy a tomar en algún momento algún repaso, jóvenes. Entonces ya vayan viendo la forma de darle una miradita a todo lo que hemos hecho. ¿Listo? Está bien, Inge. Ok, hasta el lunes entonces, jóvenes.